Ay, ay, ay. Bueno, yo solo les quiero comentar lo que me pasó a mí. Yo siempre estuve no, la primaria no, pero después en el colegio belga, o sea, un colegio de religiosas. Pero si a mí me hubieran enseñado la religión como yo lo veo ahorita en la iglesia, otra cosa fuera. Yo todos los días de mi vida, cuando estuve en el colegio belga, en el primer curso, estaba castigada y tenía que ir a los sábados. Solo de verle la cara a la monja se me olvidaba la lección. Era horrible, horrible de ver a la forma como enseñé. Por supuesto, salí de ahí, me casé y todas las cosas, y nunca regresé a la iglesia. Entonces, de repente, un día me puse yo a reflexionar. Yo siempre he vivido cerca de una iglesia y yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? De hoy en adelante voy a empezar a ir. Y ahí fue mi conversión, pues. Pero siento que fue yo misma, Bueno, me mira, di cuenta. bueno, Cuestionaste. No pero creo que fueras tú misma, Hildita, es la gracia de Dios que nos busca. Es cierto. Porque digo yo, es que no puedo desaprovechar, no es el amor de Dios y lo tengo tan cerca y no lo aprovecho. pues ya se dan cuenta entonces, ¿verdad? De que ese tema de Gildita, pues es un tema que ya lo tratamos, que es el protagonista es Dios, ¿verdad? Que la hizo, es el tema de la reflexión. Claro que ahí pareciera que hay un tema especulativo, ella pensó, pero es un poco lo de mañana, del hijo pródigo de mañana que pensó, que dijo, que regresó. Es esa parte, es esa parte que nos va a tocar mañana. No es la ovejita ni es la moneda, sino que es el hijo que tampoco se puede conocerlo ni nada, pero que pensó, reaccionó y regresó. Pero hay que ver toda la escenificación completa. La vamos a platicar la semana entrante, porque hoy si no, nos pasamos de esto. Bueno, entonces vean ustedes, ahí en toda esta reflexión de experiencia de Pablo, vamos a encontrar las definiciones que él va a ir haciendo sobre la justificación y sobre la ley. Porque él entonces, en su experiencia, que siempre fue fiel a la ley, se va a dar cuenta que la ley le decía dónde estaba el error, pero no le decía cómo superar ese error. Pero la experiencia con Cristo le hace no solo saber dónde está el error, sino le da la capacidad, por la gracia, otra vez, tema que ya vimos, por el tema de la gracia, por la fuerza del Espíritu, le da la posibilidad o la capacidad de superar ese error, ¿verdad? De trascenderlo. Entonces, ahí es donde vamos a ir encontrando, pues, un paso más arriba entre la ley y el Evangelio, que va a ser todo lo que vamos viendo con Jesús en los evangelios, sobre todo ahorita que estamos leyendo a Lucas y que Lucas nos toca, como el año entrante, nos toca la lectura de Lucas en los domingos, pues vamos a ir viendo todo ese proceso, todas esas discusiones que Jesús tiene con los fariseos, con los escribas, esa relación a esto. El evangelio es Jesús, lo que él predica, lo que él dice, lo que él hace, sus gestos, ese es el evangelio. Y siempre va a haber una contradicción con la norma, siempre. Porque, fíjense, hay un tema muy importante en el evangelio y es la persona humana. Todo, el ser humano siempre es más importante que cualquier normativa. Fíjense que, por ejemplo, este fin de semana, la escuela, exacto, la escuela de San José me tocó trabajar en un seminario que ha sido sumamente difícil porque por muchas razones. Bueno, entonces yo ayer hablé con el sacerdote, porque si no han podido llegar, si no han podido hacer nada, si a duras penas lograron hacer un resumen y el sacerdote quiere que el domingo
lo presenten pues a la comunidad, dice el padre, no sé ni quiénes van a llegar, pero bueno. Entonces yo lo llamé para decirle, padre, le dije, fíjese que son 6 los del seminario. 2 tienen a su mamá hospitalizada, que no han hecho nada porque Sí, pues, están en esa sí. situación. Otro se le murió su nietecita que ayer la enterró, no puede estar haciendo nada. Otro que no sabe si va a llegar, aquí ya tenemos 4, Sí. solo hay 2. Sí. Yo, perdone que lo haya llamado, le dije, pero yo quisiera sugerirle, le dije, o que cancelen la presentación y dejen solo el material escrito, o que la cambie para otra época donde estén más adecuadamente. Y me contestó, la fecha ya está puesta y no hay razones para que se cambie. Ellos no me han dicho nada, no es que nadie le ha dicho nada, ni a mí me han dicho nada. Pero yo veo la realidad que están viviendo y por eso se lo sugiero. Le dije, yo tampoco le estoy pidiendo nada, solo le estoy sugiriendo algo. La fecha está puesta y que hagan lo que quieran. Esa fue la respuesta. Ok, dije yo, va, padre, gracias a Dios. Entonces digo yo, es una cosa muy sencilla, son 6 personas, yo no creo que cambiar una fecha sea cosa del otro mundo, que ya está calendarizado, que ya está publicado, que ya está anunciado, pues anuncien de que va a ser otro día. Sí, pues, yo no creo que eso es problema, bueno, pero sí es problema. Y entonces, pero yo digo, y entonces esto, la pedagogía de la ley, la pedagogía del evangelio, ¿cuándo lo ponemos en práctica? Pues. Entonces, pero así es como caminan las cosas, ¿verdad? Entonces, vemos que en la ley, pues se fijaba, justamente era ley normativa, ley moral en las faltas humanas que se condenaban, ¿verdad? Y que obviamente se miraban como consecuencia después las enfermedades, todas estas faltas, se miraban como castigo de Dios por la pena moral, por lo que hubieran hecho. Entonces, eso manifestaba la norma, la ley. Y Pablo se da cuenta y nosotros nos damos cuenta en los evangelios que no funciona así, que esa no es la manera como habríamos que interpretar tanto la enfermedad como las limitaciones o las faltas morales, ¿verdad? Incluso constantemente, pues Jesús hace ver, sobre todo en Lucas, ¿verdad? Con la elección de Mateo, pues ahí se acuerdan ustedes, ¿verdad? Que está él en la comida y llega aquella mujer y aquel hombre pues dice, ay Dios, si este fuera el Mesías de verdad, sabría de quién lo está tocando. Todo eso nos está contando esta realidad. Cómo se pensaba la ley y cómo Jesús va dándole sentido, que dice, yo no vine a abolirla, a darle el sentido, porque está bien que hagamos lo que hagamos, pero está pues darle el sentido. Fíjense que yo estuve en San Marcos porque hubo una graduación del grupo que está trabajando y fueron 15. Y entre estos, pues había un grupo de predicadores que entraron dentro del grupo de la iglesia. Pero estos se vinieron conmigo de San Marcos porque iban a tener aquí la graduación el lunes. Y me voy enterando, fíjense ustedes, es que, ay no, en el camino viene un predicador que se graduaba desde la iglesia. Y entonces viene y me dice, yo no estoy de acuerdo con que Jesús sea Dios. Ah, bueno, le dije yo. Entonces sí, yo hice una pregunta en el curso de la Santísima Trinidad y el Padre nunca me la contestó y nunca la supo explicar y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo me quedé así que casi me... Y ese es el predicador. Y ese es el predicador, fíjense que iba a predicar. Entonces, dogma de fe. Entonces vengo yo y le dije, mire Clemente, le dije yo, bueno, pero ya no le hice un comentario en relación a eso, sino que le empecé a preguntar de él. Ha estado con los testigos de Jehová, ha estado con los mormones, ha estado con los no sé cuántos. Sí. Bueno, total, que él lo que me estaba narrando es que se dio cuenta que los predicadores ganan mucho dinero. Y entonces le dije yo,
Y eso fue lo que el padre me había dicho, pero yo no le había entendido. Me dijo, un fulano de tal que se va a recibir de predicador, pero nunca viene a la parroquia. Ya entendí. Él no recibió el curso para trabajar dentro de la parroquia, sino para tener un diploma, digamos, que le permita ir a predicar a otros lugares. Y entre las preguntas me dijo, ¿no me van a dar un carnet o algo? Sí, te van a dar un diploma, le dije yo, que de hecho el diploma decía título. Entonces dije, eso es, pero luego fui entendiendo lo que me iba diciendo, porque me dijo, eso del Ave María, yo ni lo digo, porque eso no es cierto. Entonces le dije yo, Ay, qué mal predicador. Pero ¿cómo lo dejan que diga? entonces le digo yo, pero usted sabe que la primera parte del Ave María es totalmente bíblico, le dije yo. Es el saludo de Dios a través del ángel a María, que le dice que está llena de él, es bíblico. Y la segunda parte de esa misma primera parte le dije yo, es el saludo de Isabel a María, es bíblico también. ¿Qué parte no le gusta? Le dije yo. Ay, a saber, me dijo, pero es que eso no. Yo dije, ¿sabe qué? Ya no me siga hablando. Le dije, porque le voy a decir al padre que no le dé el título. Pues se lo hubiera dicho. Porque no se lo dije. Ah, no, al padre no se lo dije, a él. Le dije, porque ya me dolió la cabeza y estoy a punto de infartar. Le dije, así es que ni me haga cómplice de esto. Bueno, total que, fíjense ustedes, ¿qué fue lo que entonces, digo yo, estudian, pero en su interior hay otra intención. Y era esto, ¿verdad? Y ver que esto, que la naturaleza humana está totalmente corrompida y que utilizan todas estas cosas, pero que dentro tienen otra intencionalidad. Y entonces dice uno, bueno, habría que hacer una especie de intervención antes, ¿verdad? Para saber para qué están estudiando. Fíjense que aquí, por ejemplo, cuando Lutero va a utilizar este tema, la fe, Cristo toma nuestro pecado y nos da justicia. Es totalmente cierto, pero no es magia. Sí, es cierto, porque es una verdad, pero es una verdad que necesita nuestra correspondencia, ¿verdad? Entonces, ahora, quedarse solo con la letra de esto, pues es no haber comprendido, porque sí es cierto, absolutamente, pero necesita que eso se trabaje en nosotros. Entonces, todo el tema de la justificación por la fe es lo más importante para él, porque él va a centrar toda su predicación en eso. Y otra vez, acuérdense, es desde su experiencia. Porque así como tenemos la experiencia de Pablo, así tenemos la experiencia. Y la experiencia de Lutero es una persona que no ha comprendido su fe. Y al no comprender, y es que eso pasa porque aún lo vemos en el discipulado de Judas. Judas es una persona que caminó con Jesús, vio a Jesús, lo tocó, lo vio, lo oyó, vio sus gestos y todo, pero él se sintió defraudado en ese discipulado. Él no comprendió nada de esa diferencia que hay entre lo que anunciaban las normas e incluso su experiencia de celota, ¿verdad? De guerrillero, de hacer las cosas por la fuerza, por la violencia. Esa era su experiencia. Fíjense que de todo esto uno saca la experiencia que vivida es la que va dando ese sentido y ese abrir los ojos y abrir los oídos. Entonces nos damos cuenta como realidad propia que nuestra justicia, por muy justos que queramos hacer, no podemos, no es propio de nuestra naturaleza. Es lo que veíamos con Santo Tomás, la reflexión de Santo Tomás en la Suma Teológica de la contingencia, con la contingencia, que somos limitados, que nuestra justicia, por mucho
es limitada. Por eso el Evangelio dice que su justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Y cómo hacer una justicia mayor si no es propia de nuestra naturaleza? Pues confiando en la justicia de Dios y dándonos cuenta que nosotros no podemos hacer mayor cosa que lo que hacemos, y además no se puede hacer de alguna manera, ¿verdad? En relación a la justicia estoy hablando, ¿verdad? En relación a eso. Entender que por mucho que nosotros querramos obrar con justicia, siempre tendremos que saber que hay un limitante de nuestra manera de ser. Sobre todo eso a veces comentarios que hacen las personas que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Y yo digo, bueno, usted tampoco sabe quién es. Es muy difícil, eso solo lo sabe Dios y ni usted. Entonces, es eso. Vemos con Lutero y con la predicación que ellos hacen, que la gracia, que ya vimos todo el tema, más que una cualidad, es una relación, ¿verdad? Es una relación que el ser humano tiene con Dios, pero básicamente una relación que corresponde. No es una relación primaria, ¿verdad? Sino es una relación consecuente. O sea, cuando yo me doy cuenta, porque yo creo, Gildita, con eso que acabas de contar, yo creo que tú te diste cuenta de lo maravilloso que es Dios contigo. Y entonces tú dijiste, ¿cómo es posible que me da tanto? Y yo aquí que tengo tan cerca una iglesia y no puedo ir ahí, ¿qué pasa conmigo? O sea, es desde la experiencia, es desde la experiencia de una relación consecuente, no de una relación primaria. No soy yo la que, porque fíjense que incluso mañana con el hijo pródigo se van a dar cuenta ustedes que él pensó en la casa de mi padre. Hubo una consecuencia para regresar. O sea, es una correspondencia. Entonces, sí, en la casa de mi padre, hasta los siguientes cometí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En esta situación tan terrible. Entonces, des en cuenta que es una relación del hombre con Dios, pero no primaria, sino correspondiente, consecuente. Entonces, cuando nosotros vemos solo la escritura, sola la gracia, solo la fe, solo Cristo, sola de gloria, ¿verdad? La gloria de Dios. Nosotros vemos que todo eso no puede ser solo, sino que todo eso va como globalizado, como dijera yo, todo tiene que ver. La escritura, yo tengo que entender toda la temática de la escritura para entender el mensaje. La gracia, yo puedo entender que todo es don de Dios, pero yo tengo que abrir, o sea, yo tengo que aportar en todo algo, ya sea solo la gracia, solo la escritura, solo la fe. La fe es un don, pero igual yo la puedo guardar abajo de la cama, si ustedes quieren, ¿verdad? Y ahí se queda. Entonces, solo Cristo, pues sí es cierto. Dice, Cristo es la salvación de Guatemala, cierto, eso es absolutamente cierto, pero ¿quién vive a Cristo? ¿Quién es el discípulo de Cristo? ¿Quién dice no a la corrupción para no sacar ventaja? Entonces el problema, esa es una verdad, por supuesto que es una verdad, pero tiene que haber una conciencia clara del discipulado. ¿Quién realmente es el discípulo? ¿Quién verdaderamente es el seguidor? ¿Ah? Porque hablar es fácil, pero luego eso, encarnarlo, hay una lucha interna entre cada uno, que eso siempre, pues, ahí es donde vamos encontrando la gloria de Dios, ¿verdad? En esa lucha interna, pues no voy a ser yo la que voy a ganar, sino que es Dios el que ya ha ganado. Entonces, fíjense que desde esta perspectiva nosotros entendemos el libre albedrío del hombre, que no le sirve para alcanzar sin la gracia la justificación. Fíjense esa frase. Tenemos la libertad como Dios, como don de Dios. Esa es la libertad. El libre albedrío es lo que nosotros vamos a hacer, o sea, lo que nosotros decidimos hacer con esa libertad. Pero resulta que si nosotros queremos ser justos y ser justificados, no lo vamos a alcanzar con nuestro libre albedrío. Si voy a ir a misa, voy a rezar rosarios, voy a hacer novena, con la piedad no lo logramos. Ese es un complemento,
nosotros tenemos claramente, y eso fue el domingo, ¿verdad? Creo que fue este domingo. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu el Shema, ¿verdad? Ese es el mandato, ese es, y lo teníamos visto desde el Deuteronomio, que era la primera lectura, y luego ese amor en el Salmo, como Dios quiere que sí, no es que tengan, como yo me doy cuenta, como decía la canción aquella, tú significas todo para mí. ¿Se acuerdan de esa canción? No la oyeron nunca. Ay, qué barbaridad ustedes. Tampoco románticas que son cuentas. Entonces, el Salmo era eso. Todo lo que Dios significa para mí, tú eres mi roca, tú eres mi consuelo, tú eres el lugar donde recupera todas esas realidades. El Salmo no se lee todo, pero justamente la justificación no se da sin la gracia. Y el que yo comprenda lo que Dios es para mí, tampoco se da sin la gracia. Entonces, todo está como una cadenita, todo va unido. El libre albedrío es nuestra decisión, pero no nos va a servir de nada querer hacer el bien con actos de piedad, sino que van a ser realmente con la aceptación de la gracia, con abrirnos a la gracia, que no necesariamente van a ser cuando las cosas nos van de bien en bien en bien, ¿no? Sino que cuando nosotros vamos viendo el desgaste y cómo realmente las cosas avanzan lentamente, ¿verdad? La justificación del impío. Tienen ustedes en el Antiguo Testamento a Jonás como clara evidencia bíblica del Antiguo Testamento y de la mentalidad de los fariseos. O sea, el impío no puede salvarse, no debe salvarse. Eso es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, el profeta Jonás? Bueno, el profeta Jonás, sí, Dios le dice que vaya a predicar a Nínive, que es la ciudad más pecadora del mundo entero. Jonás dice, no, ¿por cuánto? Yo no voy, dice, esos que se mueran todos. Yo no les voy a, para que Dios los perdone, no se puede. Y ustedes leen Jonás y hasta el último momento, pues Dios quiere la conversión de los pecadores, de los impíos, quiere eso, esa es su voluntad, ese es su deseo. Y Jonás hasta el último momento está haciendo un gran berrinche porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, y esa misma mentalidad es la aplicada a los fariseos, a los escribas, al Sanedrín y a todos ustedes, ¿verdad? El impío no puede ser justificado, ya está condenado. Entonces, nosotros, fíjense, nosotros, para pasar de esa situación de criatura limitadísima a hijo de Dios, pues dentro del seguimiento de Cristo y dentro del misterio de la iglesia, de la eclesiología, pues el bautismo es el que nos da ese paso. Pero ¿cómo hacemos para darle a ese acontecimiento del bautismo esa realidad que tiene? No dejarla solo como que la gente va y recibe, pero no tiene el sentido verdadero de la gran acción de Dios que en ese momento va a recibir y que le va a servir no mágicamente, porque tiene que ir cultivándola durante toda la vida. Porque sí es cierto que hay como dijera yo, hay como cierta idea en la gente, hay que bautizarlo, hay que bautizarlo, o sea, sí hay una premura en la gente de que hay que bautizarlo, pero la gente no sabe por qué hay que bautizarlo. Puede ser, porque puede ser de que con un bautismo, pues un niño se sane de algo, pues claro que sí, eso puede pasar. Pero no es esa la finalidad del sacramento, pero sí puede pasar. Y puede pasar muchas cosas también muy bonitas en relación a recibir ese sacramento. La gente dice, es que antes lloraba toda la noche y desde que recibió el bautismo ya no llora. Y antes tenía un bujido, no sé qué, y desde ahí se ponía rojo y morado y ahora ya no. Entonces la gente tiene la idea de que el niño
Y no es una idea equivocada, está bien. Pero ahí nosotros tendríamos que poner, sí, eso está perfecto, gracias a Dios, bendito sea Dios, y todo lo que ustedes quieran. Pero de esto, lo más extraordinario, pero no logramos avanzar en eso, no sé por qué. ¿Será porque le damos más importancia a algo? Pues claro que no queremos a nuestros hijos enfermos y ni nada de eso. Tal vez hasta ahí llegamos. No podemos entender otro poquito más. No sé, pero bueno. ¿Se recuerdan que habíamos visto, verdad? Que antes del, eso lo vimos en una clase primera de antropología, que antes del pecado, ¿se acuerdan cuando vimos pecado original? Okay. Vimos que al principio de todo esto estaba la gracia y que la libertad humana es como una consecuencia de recibir todo ese amor de Dios puesto en Génesis, ¿se acuerdan? En Génesis 2 sobre todo, presenta el jardín, todo lo que Dios ha hecho para poner al hombre, para que el hombre esté contento. Entonces la libertad humana pues tendría que corresponder nuevamente a todo ese amor. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Anulamos la gracia, ya eso lo pusimos en ejemplo un día, ¿se recuerdan? Lo vimos con Pedro, que Pedro recibe la gracia en un momentito primero cuando dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero al segundo instante, al instante seguido, pues dice, no, no puedes morir, perdió la gracia, ¿verdad? Porque ya estaba pensando humanamente como somos, ¿verdad? Como pensamos desde la gracia. Y eso mismo pasa con el Evangelio de hoy. Humanamente todo el mundo va a decir, ¿cómo van a dejar 100 ovejas para ir a buscar una imposible? Se le pueden salir las otras, se va a entrar el lobo, se las va a comer y va a ser la pérdida terrible. Entonces, ¿quién va a gastar tanto energía con buscar una moneda, verdad? Si era más era un dracma, no vale nada. Pues como decir ahora, ni ahora, eran como los medios centavos, pero ustedes saben que existieron medios centavos. Sí, bueno, una pichititía, ¿verdad? Esos, si hoy dejan tirados las fichas de a 10, hoy ya no sirven las de 5, y ¿cómo que no sirven? Les digo yo que tienen que servir. Bueno, entonces, la absoluta necesidad de la gracia para el hombre, para que el hombre retorne a Dios. Entonces, es ver que en esa reflexión que mañana le corresponde al hijo pródigo, es un momento de gracia para él. Aunque para él va a ser humanamente su necesidad de comer, ¿verdad? Y de comer como la gente. Pero ante esa situación que él reflexiona, es un momento de gracia. Acuérdense que siempre el protagonismo es de Dios. Entonces, cuando hablamos, y aquí ya hemos avanzado, vean una cosa, todavía no hemos avanzado tanto, no hemos avanzado tanto. Entonces vean que la disposición que debemos tener para esa justificación que ya es un hecho, que es real, ¿verdad? En primer lugar, lo que Benedicto XVI decía constantemente, fe y razón. O sea, tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Ahí entra la parte intelectual, lo que estamos haciendo, ir comprendiendo cómo se va desarrollando todo en la Sagrada Escritura. Es un poquito, no es tan fácil porque no es que sea tan difícil, pero no es tan fácil por los siglos de los siglos que llevamos sin esa instrucción bíblica. Y más bien por tener otro tipo de instrucción, como tú decías. Entonces, no es difícil, pero el solo hecho, ya se dan cuenta ustedes, de la formación. Pues aquí solo tengo a la Gildita y ustedes ahí son 3. Des en cuenta que es algo que puede aprovechar tanta gente y no lo hace. y no quiere. Es eso. Es que qué pereza, es que no hay tiempo, es que no hay ganas, es que no hay muchas. Esa fue la lectura de, ¿cuándo fue esa? De lunes, creo yo. ¿Cuál fue? Cuando fueron invitados al banquete. Ayer fue. Ayer. Bueno, pues es eso, ¿ves? Fue el martes. El martes, ¿verdad? El martes fue, todos tuvieron razones para decir que no. Todos tuvieron muchas razones verdaderas, ¿verdad? Uno se casó, el otro tenía que ver su finca, en fin, cada quien tenía sus razones.
pero el hecho es que no fueron. Ese es el punto. Entonces, luego de ese razonamiento de entender, hay una conversión interna, ¿verdad? Porque tiene que empezar todo por adentro. Todo tiene que tener un proceso interno para luego ir saliendo. Y miren, el tema de la esperanza, eso tiene que ser muy importante, porque uno se da cuenta en el trabajo que se desarrolla, qué difícil, cada vez dan menos ganas de hacerlo, te los juro que sí, cada vez, uno mira, uno, no sé, y uno se da cuenta y dice, ay, Dios mío, de veras, es tanto lo que hay que hacer por todos lados, que todo eso rebasa las capacidades de uno. Y aparte de eso, cuando uno ve que eso rebasa y ve otras realidades de personas que pueden hacer lo que están dentro del ambiente y tienen el ministerio y no les interesa. Entonces la esperanza es muy importante tenerla, porque si no, quién sabe. Y obviamente ayer estaba haciendo yo un trabajo que tenía que presentar en la universidad desde la semana pasada, pero ya saben lo que me pasó. Ayer estaba tratando de hacerlo. Resulta que me tocó trabajar a una mujer que yo no conocía, se llama Laura, Madre Laura, Santa Madre Laura. Es la primera santa colombiana. Y entonces me tocó hacer un trabajo de ella para presentarlo en la universidad. Y resulta que esta mujer pertenece al siglo no pasado, sino que nació en 1874 y murió creo que en 1949, creo yo, algo así. El hecho es que lo que ella vivió lo vivimos, pues al menos lo que ella vivió yo lo viví. Así que de repente te subimos a los altares. No, es que mire, ella vivió lo que vivían toda la generación de todo el tiempo anterior, la mujer. Sí. ¿Cuál era? Sometida totalmente al hombre, ¿verdad? Porque era un sometimiento absoluto. No sabía leer, no sabía escribir, huérfana, sin dinero, Sí, con pues, todas las... sí. Bueno, es lo que vivió todo el mundo. Y mucha gente incluso lo sigue viviendo hoy. Entonces pues ella, bueno, aparte de eso, nadie la quería porque no era tan agraciada, su hermana mayor era más simpática, agradable, y ella, ¿no? Pero total que ella no tuvo amor, no tuvo, como decía aquella canción, nadie me quiere, nadie me ama, me come un gusanito, nunca oyeron esa canción tampoco, no, ustedes no oyen música, bueno. Oh, Entonces, fíjense que ella dice, bueno, pues entonces, a los no sé cuántos años, creo que como a los 11 o 12, una tía la puso, bueno, estuve en un orfanato, una tía la puso a que estudiara, la pusieron en una beca, pero era de gente con dinero, entonces ella recibió bullying a morir, en fin, pero aprendió a leer y a escribir, cosa importante en la gente de hace muchos siglos, ni tantos siglos, del siglo pasado. Porque fíjense ustedes que yo descubrí, bueno, fue un descubrimiento que yo hice, pero no lo sabía, pues por eso lo descubrí, que lo que hizo a las mujeres diferentes, tanto a Teresa de Ávila como a esta Laura de Colombia, fue la lectura. Esa lectura hizo que su mente se abriera y ellas comprendieran cosas que no sabía ninguna mujer y que ninguna mujer podía saber, ¿verdad? Porque entonces esta mujer cuando aprendió a leer y a escribir se dio cuenta de muchas cosas y se fue a ayudar a los indígenas a la selva. Y ahí se quedó trabajando con los indígenas y hizo muchas cosas buenas y es santa. Pues esa es una síntesis, ¿verdad? Pero en relación al amor y a la penitencia, pues ella utiliza con el indígena algo que nosotros ya sabemos que hoy se llama inculturar, ¿verdad? La inculturación. Sí, pues. Ella le llamó la pedagogía del amor. Tratarlos a ellos como personas, bueno, se supone que sabemos que así se tratan, pero bueno, ella dice tratarlos con amor, comprensión, en su mismo lenguaje,
cosa que me parece muy interesante porque es aprender el idioma de ellos para hablar el mismo idioma de ellos y estar en las mismas costumbres de ellos y vivir la misma realidad que ellos viven. Entonces ella va a vivir ahí y tiene toda esa realidad que el Papa Juan Pablo II la sube a los altares en el 2004, la beatifica, y el Papa Francisco la canoniza en el 2013, creo. Bueno, entonces se dan cuenta que estas cosas van pasando dentro de lo cotidiano de la vida. O sea, dependiendo de las circunstancias y los elementos que vamos teniendo, Dios se vale de muchas herramientas para dar la gracia. A estas mujeres se las dio a través de las letras. ¿Qué les parece? Al tener una comprensión mayor de su mundo, ¿verdad? De su realidad, y no querer, pues, mantener el ritmo que mantenían las otras mujeres. Entonces sale, porque dice ahí, bueno. Entonces la esencia y causas de la justificación del impío. No se trata, que esto también tiene que ver con, por ejemplo, con la bendición del Papa a las parejas. ¿Okay? Aquí viene eso, miren. No se trata solamente de bendecir una realidad. Hay que tener un cambio. O sea, una casa se bendice, pero la casa no va a tener cambio. Un carro se bendice, pero el carro no va a tener cambio. Pero si ya vamos a bendecir personas, estas tienen que tener un proceso. Es el problema que había con ese tema de la bendición, un verdadero cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay causas para esa bendición. No es solamente porque me bendijeron y ya estoy bien. No, hay una causa final, una causa eficiente, una causa meritoria, una causa instrumental y una causa formal. Esto creo que no lo tienen ustedes en el folleto. En las sí está. Hasta abajo de la 195. Hasta abajo de la 195. Pero si no vamos todavía por el Concilio de Trento. Bueno, pero esos datos que pusiste. Bien, ahí está. Aquí está. Sí. Hasta aquí. La causa final, aquí está, mira. Entonces, si quieres, léelo, Gildita. Esencia y causas de la justificación del impío. La esencia de la justificación implica una verdadera santificación y renovación interna, remisión de los pecados, que implica una libre aceptación de la gracia. En esta nueva condición, el hombre es justo y amigo de Dios. A Gildita le toca ya clase abajo, porque ya son las 19. 9 minutos. Entonces ya se va, porque no la han llamado, pero ya la van a llamar. Entonces yo sí tengo otra clase, pero yo ahora estoy sola con mi soledad, como dice la canción. Ustedes no oyen canciones. Es así. No conocemos la canción. Sí, esa sí era del Buki, ¿no? Sola en tu compañía. Ay, no, qué horror. Bueno, niñas, nos quedamos por aquí. Les voy a mandar entonces esta grabación y la que me faltaba, que va a ser continuación, ¿me comprenden? ¿O no, verdad? ¿Cómo quieren que lo haga? Porque no voy a continuar como una y una. Dice. ¿Cuál es la pregunta? Que la pregunta es que si ustedes quieren que grabe continuando de dónde nos quedamos, o si ustedes quieren que grabe, ¿cómo? ¿Cómo quieren que grabe? Bueno, si se puede la próxima clase sería mejor, pero si calculas que da tiempo que terminemos Es de que ver. fíjate, como la próxima clase, yo quiero que ustedes reflexionen sobre las citas, o sea que vamos a retroceder. Yo quería avanzar, por eso decía que continuaba yo la grabación. Está bien. 95, 96 para ir terminando eso. Sí, está bien como tú decidas entonces. No, yo como ustedes prefieran. ¿Quién es la teacher? Ok. Sí, es que como tú lo pones, si no, no nos va a dar tiempo. Sí, porque todavía nos falta la 15. Ok. Sí. Yo se los mando todas. Gracias. Nos vemos. Gracias por Feliz todo. día, hasta Bye, pronto. bye, chicas.